Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso virtual sobre el manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Como sabemos, este curso está dirigido a todos los profesionales de salud de las regiones sanitarias. Están con nosotros distinguidos panelistas y nuestra directora, la doctora Graciela González, que enseguida les va a dar un saludo. Como ustedes saben, hoy estamos ya en la casi anteúltima sesión. La última sesión será el 27 de noviembre y cerraremos con la 17ª, 18ª región sanitarias. Para obtener asistencia de este curso, nosotros solicitamos un 70% de asistencia. Están con nosotros hoy referentes de las diferentes sociedades científicas. La doctora Laura García, por la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Bienvenida, doctora. El doctor Federico Ortiz Albrecht, por la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. El doctor Carlos Ortiz, por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y el doctor Augusto Portillo, por la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Es un gusto, un honor compartir con ustedes esta sesión. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, doctora. Bueno, como representante de las regiones sanitarias está la coordinadora de enfermedades crónicas no transmisibles, la magíster Edith Montiel, de Presidente Hayes, de la 15ª región sanitaria. Y está también con nosotros la coordinadora de la 16ª región sanitaria Boquerón, la doctora Cintia Ortiz. El programa de hoy será el siguiente. En primer lugar, vamos la 15ª región sanitaria Presidente Hayes va a presentar un caso clínico y una actualización de hipertensión arterial inducida por el embarazo. Luego haremos una discusión del caso por panelistas. Luego, a continuación, la 16ª región sanitaria Boquerón va a presentar un caso clínico y actualización sobre hipertensión arterial resistente. Luego seguiremos con una discusión del caso y por último la conclusión y la despedida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Doctora Graciela, les cedo la palabra. Muchas gracias a la doctora Rocío Aparicio y bienvenidos a todos y muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas por aceptar para participar y compartir su experiencia, ¿no?, en el manejo de estos pacientes, que tenemos dos grupos así muy diferentes pero fundamentales, ¿no?, lo que es la hipertensión arterial y el embarazo, y por otro lado la hipertensión resistente, que es algo que vemos en el día a día en nuestra práctica clínica. Así que muchísimas gracias nuevamente a la doctora Laura García, al doctor Federico Ortiz, al doctor, nuestro queridísimo amigo, doctor Carlos Ortiz, muchas gracias, y al doctor Augusto Portillo. Y bueno, entonces esperamos que sea provechosa para todos esta jornada. Muchísimas gracias a todos por participar. Muy bien. Vamos a cederle la palabra entonces a la coordinadora regional de la 15ª región sanitaria, magíster Edith Montiel. Por favor, si te puedes presentar y presentar a tu equipo y presentar el caso clínico, por favor, Edith. Creo que no nos está escuchando. Doctora Maurín, no sé si te puedes presentar, por favor. Sí, Doc, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les habla la doctora Maurena Hues. Soy ginecobstetra del Hospital Regional de Villa Hayes de la 15ª región. Como les comentó la doctora, la licenciada Edith Montiel es la coordinadora de las enfermedades crónicas no transmisibles. Voy a proyectar, Doc. Sí, adelante, doctora, para presentar tu caso y tu actualización. Bueno, les voy a comentar un caso clínico sobre, mi tema es una preeclampsia y eclampsia, el manejo en la gestante en embarazo y en el periparto. Un caso clínico cortito y luego una actualización. Sí, doctora, ¿puedes hablar un poquitito más alto, por favor? Sí. La de la paciente, 29 años,
procedencia Presidente Hayes, General Brugués, que es municipio del departamento de Presidente Hayes, la profesión de la paciente ama de casa, su nivel educativo es primario, 4º grado, su estado civil unida, un embarazo no planeado. Su motivo de consulta, ella fue derivada del Centro de Salud de Benjamín Aceval por cifras tensionales elevadas. Ingresó a nuestro servicio al Hospital Regional de Villa Hayes el día 16 de julio a las 20:30 horas. Como antecedentes ginecobstétricos, tenemos que es una paciente multípara cesárea anterior, gestante de 35.3 semanas, por una eco tardía sin trabajo de parto, una menarca a los 12 años con un ritmo regular de 28,4. Ella desconocía la fecha de última menstruación, tiene 5 embarazos, 4 partos vaginales, una cesárea y ningún aborto. No utilizaba ningún método anticonceptivo previo. Ella cuenta con antecedentes de hipertensión arterial en embarazo previo, pero niega ser conocida con hipertensión crónica. Como antecedentes patológicos personales, la paciente negaba diabetes, asma, alergia u otra patología de base. Como antecedentes de la enfermedad actual, la paciente acude al Centro de Salud de Benjamín Aceval refiriendo molestias en bajo vientre de leve intensidad que irradiaban a la zona lumbar de aproximadamente 4 horas de evolución. Esto se acompañaba de cefalea holocraneana de moderada intensidad que no cede con analgésicos comunes. En la consulta se constata una cifra tensional de 180 a 110 milímetros de mercurio, por lo cual es derivada a nuestro servicio para un mejor manejo. La paciente niega pérdida de líquido, sangre, náuseas, vómitos u otro síntoma acompañante. En la carpeta, la paciente no contaba con un carnet perinatal en la ficha que se solicitó a estadística, pero en la historia clínica se describe que la paciente contaba con un control prenatal insuficiente. Como antecedentes remotos de la enfermedad actual, la paciente refiere ser conocida con hipertensión inducida por el embarazo en tratamiento irregular con alfa-metildopa 500 miligramos, un comprimido vía oral cada 24 horas. No tenemos datos desde qué semana se encuentra en tratamiento. Signos vitales al ingreso de nuestro hospital: una presión arterial de 172-110 milímetros de mercurio, un pulso de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y una temperatura de 36,5. El estado nutricional de la paciente, escrito en la historia clínica, hablaba de un sobrepeso. No contábamos con talla ni peso. Los datos positivos del examen físico: un abdomen globuloso a expensas de un útero grávido, una altura uterina de 31 centímetros, latido cardíaco fetal de 145 por minuto, movimiento fetal referido positivo y una dinámica uterina negativa en 10 minutos. Una presentación cefálica longitudinal dorso izquierdo. Al tacto vaginal, una temperatura conservada, un cérvix posterior cerrado y se constataba una leucorrea blanquecina por dedo de guante en 3 cruces. Al aparato osteoartromuscular, unos miembros simétricos con edema hasta tobillo, un godet 2 cruces y ROT exaltado. Su diagnóstico de ingreso: una multípara cesárea anterior, gestante de 35.3 semanas por ecografía tardía, sin trabajo de parto, una preeclampsia severa, riesgo social, control prenatal insuficiente y una vaginosis. Para nuestro CIE-10 tenemos el Z35, supervisión de embarazo de alto riesgo, un 014.1 que sería preeclampsia severa. Como diagnósticos diferenciales podemos hablar de una hipertensión crónica, un hígado graso agudo del embarazo, una colestasis intrahepática, hepatitis viral y cirrosis. El tratamiento: esta fue la indicación de ingreso cuando ella ingresó a nuestro servicio a las 20:30 horas, dieta según tolerancia, control de signos vitales cada 4 horas, muy importante nuestro control por hoja de alerta precoz, su control de latido cardíaco fetal, movimiento fetal, dinámica y apósito, su hidratación parenteral, suero Ringer lactato, 1000 cc goteo 14 por minuto, y su hidratación parenteral número 2 con su esquema de sulfato de magnesio. Nosotros ahí le hicieron un ataque de 8 cc de sulfato de magnesio al 50%, diluido en 12 cc de solución fisiológica, goteo para menos de 20 minutos.
y su mantenimiento, que fue 48 cc de sulfato de magnesio al 50%, más 952 cc de sulfato de magnesio goteo 14 por minuto. Su alfametildopa, 500 miligramos, un comprimido vía oral cada 8 horas. Su doxatarcrono, un frasco intramuscular cada 24 horas, ya que no se tenía seguro la fecha de la edad gestacional. Sonda vesical en permanencia, se solicitó un laboratorio completo, se inició proteinuria 24 horas, se informa a neonatología y ajustes según necesidad. Este es nuestro laboratorio de ingreso. Podemos ver una hemoglobina de 11, plaquetas de 185.000, una crisis dentro del rango normal, perfil renal y hepático dentro de la normalidad y un ácido úrico de 7,33. No contábamos con ecografía, por lo cual la paciente no se puede realizar. Nuestra hoja de alerta precoz, como pueden ver, 20:30 es la hora de ingreso. En todas las tomas de presión, ella mantenía entre 170, 110, 180, 110. En ningún momento mejoró. El resto estaba dentro de parámetros normales. Esta es nuestra hoja de enfermería ya posterior a la cesárea que les voy a comentar. Como notamos que posteriormente mejora muchísimas sus cifras tensionales, 140-80, 130-80, 130-80, empezó a mejorar. La evolución de nuestra paciente. Ante no mejoría de la presión arterial, se decidió una cesárea a las 23:30 horas por una preeclampsia severa descompensada. La técnica quirúrgica sin particularidades. Dio nacimiento a un RN sexo masculino, 2.158 de peso, 44 centímetros de talla, un Apgar 8-9, capurro 36 semanas. Lactancia materna más complemento y el RN con la madre pasan a sala de maternidad. Post cesárea, la paciente tiene una evolución favorablemente, manteniendo cifras tensionales dentro de parámetros normales con una leve tendencia a la hipertensión. 72 horas post cesárea se le da de alta médica con signos de alarma. La evolución de egreso de nuestra paciente se encontraba lúcida, febril, con buenos signos vitales, una presión arterial al alta de 120-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca 76 y respiratoria de 19 por minuto. Unas mamas simétricas, no dolorosas, calostro positivo, con buena lactancia materna, un abdomen blando, depresible, no dolorosa a la palpación y un útero bien contraído. Herida operatoria con los bordes secos, bien afrontados y loquios escasos. Le solicitamos un laboratorio para el egreso en fecha 19 de julio, que informaba unos glóbulos blancos de 11.200, hemoglobina de 11.4, plaquetas de 179.000, perfil renal hepático dentro de rangos normales. No llegué a encontrar resultado de proteinuria 24 horas en la ficha. Como método anticonceptivo de la paciente, ella se realizó durante la cesárea una obliteración tubárica bilateral. Y se solicita a la paciente que acuda a los 8 días por consultorio para control. Sus indicaciones al alta de nuestra paciente: antibiótico-terapia, analgésicos, antiespasmódicos y antihipertensivo. Ella se fue de alta con su alfametildopa, 500 miligramos, un comprimido vía oral, hasta posterior control. Eso sería, Doc, mi caso clínico. Excelente, doctora. Vamos a escuchar tu actualización y después vamos a escuchar la opinión de los panelistas. Voy a la actualización ahora, un segundito. Bueno, como una actualización, primeramente tenemos que saber sí o sí las definiciones que son, creo que no corre, ¿verdad? No, pues la siguiente. Ahora sí. Bueno, como definiciones, principalmente una definición de hipertensión gestacional, tenemos que manejar 2 mediciones de una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90, siempre en embarazos mayor a 20 semanas, en mujeres previamente normotensas. Estas 2 mediciones que sean por lo menos con un rango de 4 horas, con una paciente bien posicionada, sentada, descansada,
con buena técnica de toma de presión. Para definición de una preeclampsia, una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 en embarazos mayores a 20 semanas, también con una mujer previamente normotensa, con proteinuria significativa, o sea, proteinuria positiva, ya sea en una orina de 24 horas mayor o igual a 300 o con un cociente proteinuria creatinuria mayor o igual a 0,3. Luego tenemos la preeclampsia severa, también presión arterial mayor o igual a 140-90 en embarazos mayor a 20 semanas, ya puede ser con proteinuria positiva o con signos y síntomas. Si tenemos un signo y síntoma, yo ya hago el diagnóstico de preeclampsia severa. Nuestros signos y síntomas pueden ser los vasomotores, cefalea, cambios en la visión, acúfenos, la paciente te refiere también dolor abdominal, dolor en epigastrio, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, oliguria y una insuficiencia renal aguda. O sea, si tenemos mayor a 140-90 con cefalea, yo ya hago el diagnóstico de una preeclampsia severa. Luego tenemos nuestra eclampsia, que son convulsiones tónicas clónicas asociadas con una preeclampsia, una presión arterial mayor o igual a 140-90, también en embarazos mayores a 20 semanas. Una pequeña proporción de nuestras mujeres pueden estar con cifras tensionales normales. Proteinuria positiva mayor a 300 en orina de 24 horas y a veces puede presentar la paciente inconsciencia, puede estar en coma o otros síntomas o signos de preeclampsia severa. Luego tenemos una variante de la preeclampsia severa que es el síndrome de HELLP. ¿En qué consta este síndrome de HELLP? Tenemos tres criterios diagnósticos: una hemólisis, una elevación de las enzimas hepáticas y una disminución de las plaquetas. El síndrome de HELLP nosotros los podemos dividir en completo o incompleto. Si tenemos los tres criterios diagnósticos sería el completo y si tenemos uno o dos sería el incompleto. Como epidemiología, la preeclampsia afecta del 3 al 10% de todas las gestaciones en todo el mundo. Se asocia con una importante mortalidad tanto materna como fetal, por eso es tan importante entender. Aunque en la fisiopatología de la preeclampsia intervienen varios factores, el más importante es la instauración de una insuficiencia placentaria. Esta es responsable de la inducción de un estado antiangiogénico de la gestante y del desarrollo de una disfunción endotelial en los diferentes órganos, que luego van a desencadenar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Tenemos diferentes tipos de factores de riesgos, los de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Algunos de alto riesgo, por ejemplo, un embarazo previo con preeclampsia. Por ejemplo, también embarazadas que tienen hipertensión crónica, embarazos que son multifetal, los gemelares, las pacientes que tienen enfermedades como nefropatías, trastornos autoinmunitarios, el síndrome antifosfolipídico, diabetes mellitus tipo 1 o 2. Estos son factores de alto riesgo. Tenemos que manejarles. Los de moderado riesgo, las nuligestas, pacientes que están con su primer embarazo, edad materna mayor o igual a 35 años, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes familiares también de preeclampsia y características sociodemográficas. Para el manejo de nuestra hipertensión gestacional, el manejo es un manejo ambulatorio con monitoreo semanal. Hay que evaluar si nuestra presión arterial empeora o hay signos de una preeclampsia, ya directo le manejamos como una preeclampsia. Si tenemos signos de restricción del crecimiento intrauterino, le ingresamos y le evaluamos. Si las observaciones permanecen estables, se puede mantener la gestación y se realiza una inducción del trabajo de parto o cesárea según el caso al alcanzar el término, que serían 37 semanas. En mujeres con hipertensión gestacional, si el trabajo de parto no se ha producido antes del término, se induce el trabajo de parto según sea el caso, ya si es doble o triple cesárea, se va cesárea, o si no, se induce un parto vaginal.
Para una preeclampsia no severa, si tenemos una edad gestacional menor a 37 semanas, tenemos que manejar. Si hay un buen bienestar materno y fetal, se pueden alcanzar las 37 semanas. Si la presión arterial y los signos de preeclampsia permanecen sin cambio o se normalizan, tenemos que hacer un control a la mujer en forma ambulatoria 2 veces por semana. Control de presión, reflejos, condiciones fetales y signos de severidad. No hay que administrar anticonvulsivantes ni antihipertensivos a menos que esté clínicamente indicado. Pacientes con edad gestacional mayor a 37 semanas, se produce la interrupción del embarazo por la vía más adecuada. En nuestra preeclampsia severa y eclampsia, manejo similar, excepto que el nacimiento debe ocurrir dentro de las 12 horas posterior a una convulsión por una eclampsia. La paciente tiene que estar internada, hay que hacer medidas de compensación, activar el código rojo, administrar sulfato de magnesio según el esquema, valorar el uso de antihipertensivos según esquema y siempre sonda vesical. Lo que nosotros insistimos, ya sea para derivar pacientes, etcétera, siempre sonda vesical para controlar diuresis. Bueno, para el manejo de una preeclampsia severa se divide por edad gestacional. Si tenemos una edad gestacional menor a 24 semanas, si vemos que el feto no es viable o es improbable que alcance una viabilidad en 1 o 2 semanas, se recomienda la inducción del trabajo de parto. Todo esto ya va de acuerdo, se basará en casos particulares y siempre se solicita la participación del comité de bioética si es que cuenta el hospital. La edad gestacional entre 24 a 34 semanas se recomienda un manejo expectante siempre y cuando estén ausentes y se puedan monitorear una hipertensión materna no controlada, signos de daño materno o sospecha de alteración del bienestar fetal. O sea, si nosotros podemos controlar esos ítems, podemos mantener un manejo expectante, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Corticoides para maduración pulmonar fetal, sulfato de magnesio, antihipertensivo. Si durante el manejo expectante el cuadro clínico empeora, la preeclampsia severa persiste, se finaliza el embarazo dentro del entorno habilitante por la vía más adecuada. Si tenemos una edad gestacional entre 34 y 36 semanas, manejo igual a la edad gestacional entre 24 y 34, solo si fuera posible un monitoreo estricto y cercano de la mujer y el feto. Si esto no fuera posible o se presenta cualquier característica de empeoramiento, se interrumpe el embarazo por la vía más adecuada. Y una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas es interrupción del embarazo directamente por la vía más adecuada. Luego tenemos nuestra terapia anticonvulsivante para preeclampsia severa y eclampsia. Un factor clave es la terapia anticonvulsivante, es la administración oportuna y adecuada de las drogas. El sulfato de magnesio es la droga de elección para la prevención y el tratamiento de las convulsiones en la preeclampsia severa y en la eclampsia. Se pueden utilizar 2 regímenes, endovenoso o intramuscular, ya depende del hospital o del centro de salud donde se encuentre la paciente. Para el régimen endovenoso, que sería el Sulpam, hay dos pasos. El paso 1 sería la dosis de ataque. Se utilizan 4 gramos, que serían 8 cc de sulfato de magnesio al 50%, endovenoso en no menos de 5 minutos, ¿sí? Si las convulsiones aparecen o reaparecen después de 15 minutos de la dosis de ataque, tenemos que volver a administrar 2 gramos más, que serían 4 cc de sulfato de magnesio al 50% en no menos de 5 minutos. Para el paso 2 sería nuestra dosis de mantenimiento, un sulfato de magnesio al 50% en infusión endové de 1 gramo hora. Luego tenemos nuestro régimen intramuscular, que es el régimen de Pritchard. Tenemos 2 pasos también. El paso 1 es la dosis de ataque, en el cual se utilizan 8 gramos, que serían 8 cc de sulfato de magnesio al 50%, endovenoso en no menos de 5 minutos, y seguido inmediatamente de 5 gramos, que serían 10 cc de sulfato de magnesio al 50%, en cada nalga intramuscular profunda. Para el paso 2, la dosis de mantenimiento se coloca luego de 4 horas de la dosis de ataque y se administran 10 cc de sulfato de magnesio en una inyección intramuscular profunda en nalgas alternadas cada 4 horas.
El tratamiento se continúa por 24 horas después del nacimiento o de la última convulsión, lo que ocurra último. Antes de repetir cada aplicación intramuscular, siempre tenemos que evaluar los signos de severidad para que no tengamos una intoxicación por sulfato de magnesio. Si nuestra frecuencia respiratoria está menor a 16 o tenemos rota ausente o una diuresis menor a 30 ml hora en las 4 horas previas, no le administramos nuestra sulfato de magnesio. Tenemos que administrar el antídoto en caso de depresión o paro respiratorio, que sería el gluconato de calcio, 1 gramo Endové lento, ventilación y oxigenoterapia. Todo eso sería en caso de una intoxicación con sulfato de magnesio. Medicación antihipertensiva y unas opciones de dosis para tratamiento en las crisis hipertensivas. Tenemos el labetalol en una jeringa de 20 cc o un Volutrol con solución fisiológica. Se carga una ampolla de 20 miligramos y se administra Endové en periodos de 5 a 10 minutos. Si en 15 minutos yo veo que la presión arterial no disminuye, continúa 180 a 110, puedo usar 2 ampollas de labetalol. Luego vuelvo a controlar a los 15 minutos. Si a los 15 minutos continúa, puedo volver a usar y utilizo 4 ampollas. Este sería el esquema del labetalol, ¿sí? Se pueden usar como dosis total hasta 300 miligramos de labetalol y luego pasar a vía oral, ¿sí? Siempre hay que estar pendiente que el labetalol está contraindicado en pacientes con asma, falla cardíaca o shock hipovolémico. Hay que controlar, ¿sí? Como segunda opción tenemos la nifedipina, es como una alternativa en pacientes conscientes. Se utilizan cápsulas de 20 miligramos, una cápsula por vía oral. Si no baja la presión, se puede volver a repetir cada 20 minutos hasta 3 veces. Si en 20 minutos baja la presión, una cápsula vía oral cada 6 horas. Terminación del embarazo por cesárea en los siguientes casos, independientemente a la edad gestacional, un Bishop menor a 6 con signos de severidad. Se realiza una mediana infraumbilical si se presenta síndrome de HELP o una CID, una coagulación intravascular diseminada, para poder visualizar y explorar mejor el abdomen y un eventual hematoma subcapsular hepático. Siempre hay que mantenerse al tanto de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, por ejemplo, un síndrome de HELP, un hematoma hepático, una ruptura hepática, una CID, una falla renal, edema agudo de pulmón, una hemorragia posparto y un desprendimiento de placenta normoinserta. Como última diapo tenemos la aspirinita. La aspirina es el fármaco de elección ahora para la prevención de la preeclampsia. La toma regular de aspirina entre la semana 12 y 36 de gestación reduce el riesgo de desarrollar preeclampsia entre un 20 y un 40%. Se le dará aspirina a aquellas pacientes menores a 16 semanas. Esta terapia es muy segura, se acepta a nivel mundial el uso de aspirina para pacientes con alto riesgo de preeclampsia y se aconseja a las pacientes tomar la aspirina por la noche. Está indicada la aspirinita de 125 miligramos. Le solemos dar a partir de las 12, 13 semanas hasta las 36 semanas continuadas. Y hay varios estudios que notan una mejorable reducción de la preeclampsia. Como bibliografía, todo es del manual de normas del ministerio, de nuestro ministerio, y de la fundación de Juan Rasmus. Gracias. Excelente, doctora. Tu presentación muy completa y creo que aprendieron bastante. Y les recordamos que todas estas clases después van a quedar en YouTube Kinfa. Pueden verla otra vez para poder repasar todo lo que aprendimos contigo. Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora a nuestros panelistas a ver si quieren. Doctor Carlos Ortiz, no sé si quiere dar alguna opinión con respecto a lo que acabamos de escuchar. Sí, antes que nada felicitarle, fue muy interesante la charla, doctora Mauren, y el difícil el apellido que tiene allí. Pero de todos modos, quiero comentar algunas cosas interesantes, ¿verdad? Y a mí siempre me asusta porque no estoy acostumbrado a manejar, excepto, ustedes saben que yo soy internista y terapia intensiva hago.
Entonces, cuando me llega a mí la preeclampsia severa y, digamos, la eclampsia en terapia intensiva, siempre le respeto bastante, ¿verdad? Son pacientes muy delicadas que traen una fuerte carga emocional de los familiares y la misma paciente. Y siempre también una muerte materno-infantil es un índice de una política buena o mala de un país. Entonces, comenzando un poco por allí, yo creo que a la extensa revisión que hizo la doctora, solamente quisiera agregar algo que por allí, sobre todo ustedes que están por el interior, les puede servir, ¿verdad? Existe mucha literatura que hablan de que existen dos comportamientos hemodinámicos en la eclampsia y en la preeclampsia, y por supuesto cuando se llega a la eclampsia, que ya es la complicación más severa de la preeclampsia, ¿verdad? Las convulsiones y el estado de coma. En primer lugar, un estado hemodinámico que generalmente es el más frecuente que todos conocemos, que hay un gasto cardíaco elevado, resistencia periféricas bajas, etc. Eso es lo normal, ¿verdad? Es muy difícil interpretar esto que le voy a decir, pero en forma indirecta, yo creo que todos en diferentes partes del país ya tenemos un gasómetro, ¿verdad? Y algunos incluso tienen el lactato. Cuando nosotros tenemos el punto de vista de manejo de un paciente con preeclampsia o hipertensión arterial, más luego ya se puede hacer una gasometría arterial. Si uno tiene un exceso de base hacia una acidosis metabólica, el punto de corte, hay varios trabajos que demuestran en menos 8 o menos 10 de exceso de base, menos 8 hablan, ¿verdad? Entonces menos 10, menos 12 hablan ya de que este paciente probablemente tiene una, un comportamiento de una hemodinamia no hiperdinámica, sino hipodinámica. Y hipodinámica, estamos hablando de un gasto cardíaco bajo y un aumento de la resistencia periférica. Entonces, en esos casos, de por sí ustedes cuando ven ahí, viste incluso en tu presentación, la última parte, que las contraindicaciones de los beta bloqueantes justamente son el shock, ¿verdad? Y el shock muchas veces es por esto, por el cambio de la hemodinámica. Entonces, eso es un dato que quiero darle. Y bueno, si no hay acidosis metabólica y el lactato está normal, probablemente sea la hipertensión de lo que todos esperamos, que es un gasto cardíaco alto y resistencia periférica baja. Entonces, generalmente el tratamiento uno con mucha tranquilidad usa el que más utilizamos, que es la betalol, ¿verdad? Yo también me gustaría mucho siempre hacer hincapié en lo que tenemos más experiencia acá en el país. No tengan miedo de la nifedipina, es muy noble la nifedipina, no se le antoje darle, creo que esa práctica ya terminó, los más antiguos usaban mucho la nifedipina, son igual. Y el alfa-metildopa también como estrategia de combinación, sobre todo cuando la presión no son controlada, ya que la presión no controlada es la causa fundamental de todo este desenlace que dijiste, doctora, ¿verdad? Entonces, realmente eso quiero dejar como mensaje, ya que, como le dije, una extensa revisión. Y la última cuestión es que si por allí en estos pacientes que tienen convulsiones, que son alto limitadas, generalmente cuando llegan a la eclampsia, ustedes saben bien que le pusiste muy bien, que puede ser endovenoso y intramuscular, el sulfato de magnesio. Yo no, por experiencia, trato de hacer endovenoso porque el intramuscular duele. No sé si usted alguna vez ya se probó. A veces nosotros indicamos nomás a los pacientes por vía intramuscular y duele, ¿verdad? Antes usábamos muchísimas drogas intramusculares. Así que siempre tener en cuenta, pensar en el paciente, ¿verdad? Y en caso de que el sulfato de magnesio, por X motivo, pusiste muy bien ahí, hay que controlar los reflejos patelares cuando el paciente tiene ya digamos, una dosis de 9 miligramos, es la óptima, 12 miligramos, ya va a haber disminución de la frecuencia respiratoria, más que los niveles, es mejor esto que vos estás diciendo, controlar los reflejos patelares y la frecuencia respiratoria. Y acuérdense que cuando se llega por X motivo a 30 puede producir paro. Y he visto yo una vez, es una cosa muy desagradable, ¿verdad? Pero salen, por suerte, que teniendo el gluconato de calcio. Entonces, lo que quiero agregar a esto es que también no olvidemos que la distenía antonina también se puede utilizar en caso de que no tengamos respuesta o uno de estos signos que vos muy bien describiste, se puede utilizar tranquilamente la distenía antonina con la dosis de carga a 1250 y pasar en 24 horas. Eso generalmente, después 2 cc, que son más o menos 300 miligramos 150 miligramos cada 8 horas. Y digamos, eso generalmente son autolimitadas y el seguimiento es lo más importante. Después, algunas cosas más quiero dejar hasta allí nomás, pues quiero darle lugar también a los demás compañeros que son excelentes panelistas
pero manejan mucho más que yo seguramente todo eso, así que voy a escucharle y aprender un poco de ellos también y después voy a tratar de, si hay tiempo de opinar nuevamente. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Doctora Laura García, si querés dar alguna opinión. Sí, doctora. En primer lugar, excelente presentación y me parece muy bueno el manejo, ¿verdad? En la parte de ginecología, tener también en cuenta que es un manejo multidisciplinario de estas pacientes, ¿verdad? Tienen que estar el clínico o en todo caso si está el médico de familia, también estar al tanto del caso en el hospital, ¿verdad? Y es muy importante identificar a estas pacientes y identificar a esta enfermedad como un problema prioritario y fortalecer los sistemas de salud pública. Es por ello que me parece muy adecuado y muy interesante estas charlas que estamos dando con el ministerio, ¿verdad? Y a través del programa nacional. Y también lo que quería recalcar es que tenemos que tenerla en cuenta a esta paciente como una futura paciente portadora de hipertensión arterial crónica, ¿verdad? Por todo el antecedente que tiene 5 embarazos, que tiene también sobrepeso, obesidad, que ya tiene antecedentes de eclampsia, son factores de riesgo propios de la mujer, ¿verdad? Eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer los consultorios de clínica médica o de medicina de familia y también mismo en ginecología, ¿verdad? Que es ahí donde les detectan a estas pacientes. Eso es todo. Gracias, doctora. Doctor Federico Ortiz, no sé, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, muy buenos días a todos los colegas y muchas gracias por el espacio. En realidad, un caso bastante interesante. Muchas gracias a la gente que presentó de la 15ª región. Una paciente bastante típica en los servicios de salud, según veo, ¿verdad? Lo que nosotros lo que hacemos más prevención, nos dedicamos a verle más en el consultorio, ¿verdad? Pero en el agudo, la presentación que hizo la doctora es bastante común. Una paciente de 29 años, una derivación facultativa, una gran multípara, una, una madre que ya tiene factores de riesgo cardiovascular que deberíamos o que debemos tener en cuenta, como dijo la colega, ¿verdad? Un paciente de riesgo social también, como visto en la presentación, ¿verdad? Con controles irregulares o prácticamente nulos, ¿verdad? Y ante este tipo de presentación, eh, estas son las pacientes que no se deberían de perder de nosotros en el control prenatal, porque si es que se nos pierden o empiezan a tener problemas con la adherencia al tratamiento, se complican con la preeclampsia y la eclampsia, ¿verdad? Se podría manejar esos factores si es que no se nos pierde, ¿verdad? De hecho, que una región, la 15ª región, también hay que tener en cuenta que las regiones son diferentes, ¿verdad? Por la distancia y por los accesos a los servicios de salud, ¿verdad? Pero nuestras hipertensas, embarazadas hipertensas, tenerle un poco más enojo y tratar de que no se nos pierdan. Son pacientes de cuidado, son pacientes que pueden presentar complicaciones y complicaciones bastante agudas como podemos ver. En cuanto a la actualización de casos, sí, bastante correcta la clasificación. De hecho, que tenemos que tener en cuenta eso porque las decisiones terapéuticas son diferentes en cada estadio de la enfermedad, ¿verdad? Y también tener en cuenta que nuestra paciente, o sea, nuestras pacientes hipertensas o con hipertensión del embarazo se deben a factores placentarios, como había dicho la doctora, y una vez que se retiran esos factores placentarios, quedan los factores de riesgo cardiovascular en la paciente que tenemos que manejar. En este caso, por ejemplo, una paciente que ya se embarazó con un sobrepeso, que ya se embarazó con un antecedente de hipertensión en embarazos anteriores, y con otros factores de riesgo como ser la hiperuricemia también que he visto en la presentación del caso clínico. Y también veo acertada la decisión de ofrecerle un método anticonceptivo a, a esta paciente, o sea, un método de control de la natalidad. Ya una paciente de 29 años, sigue en edad gestacional y creo que ya es
quinto hijo, gesta 5, para 4 y cesárea. Eh, También en cuanto a la actualización del uso de la aspirina, también tratar de no tenerle miedo a la aspirina en nuestros pacientes con antecedentes de hipertensión arterial o instalarle como método de prevención primaria de la eclampsia y de la preeclampsia. Tratar de ser previsibles y hacerlo con tiempo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor Augusto Portillo, no sé si quieres dar algún comentario, decir algo sobre este caso. Doctor Augusto, creo que no está funcionando su... tiene problemas con el audio, el doctor. Bueno, está felicitando. Gracias a vos, gracias doctor también por estar presente. Si te puedes quedar con nosotros, por lo menos por chat, si quieres hacer algún comentario, estamos acá. Doctora Graciela González, no sé si quieres dar alguna opinión sobre este caso que escuchamos. Primeramente, realmente es un caso muy interesante porque la preeclampsia es algo tan frecuente, ¿no? Y la doctora Maureen, felicitarle, realmente es muy excelente su presentación. Y como dice el doctor Carlos Ortiz, estamos siempre aprendiendo sobre eso. Y nada más de resaltar lo que ya hicieron los panelistas que me precedieron, en el sentido de que como es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado lo que dijo Federico, ¿cierto? En el sentido de que tal vez si es que tienen en cuenta el acceso de la paciente, el riesgo social, si por ahí no sabemos si tiene una OSF en esa zona, ¿no? Identificar a estos pacientes que son de por sí de alto riesgo, es decir, que es obesa con antecedentes de hipertensión gestacional, multípara, y el uso de la aspirina, por ejemplo, que creo que es muy importante, es una droga barata, útil, y que puede prevenir, como acá dijo la otra Mauro, un 20 a 40% inclusive, ¿no? Disminuir el riesgo de preeclampsia y eclampsia. Entonces es realmente útil. Y también elegir las drogas adecuadas para la hipertensión en el embarazo. Que de entrada, eso recordar nada más que todo lo que es IECA, ARA2, están contraindicados, ¿no? Si de ser posible una mujer en edad fértil, habría que evitar. Y una vez que se embaraza, lógicamente enseguida suspender lo que es IECA, ARA2. Entonces, tener en cuenta y elegir las drogas que son útiles realmente para el embarazo. La betalol tenemos, ¿cierto? En el centro del sistema público, la betalol, la nifedipina y la alfa-metildopa, ¿no? Que son las drogas de elección. Y la relacina no tenemos, pero bueno. Entonces, la betalol es una droga también que tenemos para el consultorio y la alfa-metildopa tenemos. Entonces, la nifedipina que sí está en falta un poco del ministerio, pero que es una droga muy útil. Y bueno, y nada más. Y felicitarles a todos por la presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si alguno de los panelistas quiere dar algún otro comentario. No sé, doctor Carlos, no sé si quieres comentar algo más. No, yo en realidad lo que me gustaría es redondear un poco la importancia de todo esto que, como bien lo decía la doctora Laura, ¿verdad? Y el doctor Ramiro Ortiz. Es una mirada multidisciplinaria. Esta es una paciente delicada y no desaprovechar la oportunidad, el contacto del paciente. Fíjense nomás que esta paciente ya va a ser su quinto embarazo y se nos escapó, ¿verdad? Se nos escapó, digo, porque no sé a dónde consultó antes, pero de todos modos, siempre el sistema de salud debe ser único, debemos tener siempre los mismos criterios y no desaprovechar esta oportunidad. Por lo menos tratar de que haya adherencia, tratamiento, era un paciente con riesgo cardiovascular y llegamos al quinto embarazo con eso. Solamente se hincapié en eso para como una motivación a que esto tiene que seguir. Este tipo de charlas son demasiado útiles y dejan enseñanza muy importante, ¿verdad? Yo quería hacer hincapié, no sé si entendí un poco bien, no sé si tiene ahí en el interior la gasometría arterial, ¿verdad? Ese detalle que yo le dejé me parece que es muy importante tener, porque usamos mucho los beta bloqueantes cuando estamos con problemas ya de manejo de presión, ¿verdad? Que es la droga de hecho de elección. La acidosis metabólica es una llamada de atención, el lactato es una llamada de atención, ¿verdad? Y de hecho las mediciones nosotros acá en altas complejidades se pueden hacer, casi nunca llegamos a altas complejidades, generalmente llegamos por métodos indirectos como la ecocardio para ver gasto cardíaco justamente
tiene un gasto cardíaco muy bajo, por mecanismo de una hemodinamia hipoactiva, entonces generalmente no usamos los beta bloqueantes, ¿verdad? Usamos los vasodilatadores, ¿verdad? Y lo inverso, cuando hay un gasto cardíaco alto, con resistencias bajas, generalmente sí usamos la betalol. Eso nomás quería dejar como una cuestión que parece que no se entendió muy bien, ¿verdad? Como le digo, no sé si se tiene gasómetro en el interior del país. Muchas gracias por su comentario, doctor Carlos. No sé, la verdad que no sabría la respuesta, si es que no sé si los hospitales regionales disponen de gasómetro. Creo que no, ¿verdad? Pero es muy interesante en los lugares en los que sí disponen poder utilizar esa herramienta para distinguir una paciente de la otra. Muchas gracias por su comentario. Bueno, vamos a felicitar entonces a la doctora Maurín y a la 15ª Región Sanitaria por la excelente presentación. Estuvo realmente muy buena, estuvo muy bueno el caso clínico y una actualización impecable. Muchísimas gracias, doctora, y se quedan espectacular y se quedan con nosotros. Y ahora vamos a pasar a la 16ª Región Sanitaria, Boquerón, doctora Cintia Ortiz, que es la coordinadora de enfermedades no transmisibles. Doctora Cintia, te dejamos la palabra para presentar a tu equipo. Sí, muy buenos días para todos. Me presento, soy la doctora Cintia Ortiz, coordinadora de enfermedades crónicas de la 16 Región Sanitaria Boquerón. Primeramente, agradecerle al programa de prevención cardiovascular por darnos esta oportunidad de participar y por otro lado, por la capacitación en el manejo y el tratamiento de esta patología que es tan prevalente en nuestro país, ¿verdad? Contarles un poquito que específicamente nos encontramos ahora en la ciudad de Mariscal Estigarribia, que dista 526 kilómetros de Asunción, ¿verdad? Para los participantes que no conozcan nuestra región, tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Nuestro territorio es en Boquerón aproximadamente más de 91.500 kilómetros cuadrados, con unos habitantes aproximadamente 68.000, ¿verdad? Entonces, una de las características de nuestra región es que tenemos unidades de salud que están distribuidas por todo el territorio, ¿verdad? Unidades de salud que están tan cercanas como 5 kilómetros, como otras que distan a más de 150 kilómetros del hospital de referencia, que es el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia. Y una de nuestras características es que nuestra población mayoritariamente es población indígena, son de diferentes etnias que hablan distintos dialectos, ¿verdad? O distintas lenguas. Entonces, esa es un poco a veces también la limitante, ¿verdad? Y nada más eso, hacerles conocer un poco de lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Que es un poco distinta tal vez de otras regiones. Y nada, cederle también la palabra ahora al doctor Arsenio Cuenca, que es nuestro especialista en medicina interna, que nos ayuda esta mañana con el caso clínico y la actualización. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Cintia por la invitación. Para mí es un honor hacer esta charla con ustedes, con tan distinguidos médicos. Y bueno, espero aportar un poco más al conocimiento de todos, ¿verdad? Voy a poner a compartir ya mi presentación. Bueno, para empezar con el caso clínico, el tema es interferencia farmacológica y adherencia terapéutica en la evaluación y tratamiento de un paciente con hipertensión arterial resistente. El paciente es un paciente de sexo masculino, de 73 años, docente, casado. Su motivo de consulta fue intolerancia, específicamente edemas por amlodipino, y el centro de atención fue el Hospital Regional de Boquerón, donde estamos trabajando actualmente. Hacer hincapié en que nuestro centro no cuenta con una unidad de hipertensión arterial. Como antecedentes patológicos personales, el paciente fue remitido en octubre del 2010 a la unidad de hipertensión arterial de un centro privado en la ciudad de Asunción por presentar hipertensión arterial de unos 20 años de evolución, resistente a 3 fármacos antihipertensivos: valsartán a una dosis 320 miligramos día, hidroclorotiazida 25 miligramos día y bisoprolol 5 miligramos día, sin otra patología de base. El paciente también es fumador de 20 cigarrillos al día desde hace 20 años. Tiene también antecedentes familiares de hipertensión arterial en padre y hermana. Y tiene un antecedente tiene un estudio de ecocardiografía por cifras elevadas de presión arterial en el año 1998
en el que se constataba una hipertrofia septal con fracción de eyección conservada y sin alteraciones valvulares. No constan otros parámetros. También cuenta en esa oportunidad con un ecodoppler renal, una angioTAC suprarrenal y renal normales, con un cociente de aldosterona plasmática sobre la renina, sobre la actividad de la renina plasmática de 14, que está dentro de los valores normales. Se le realizó este electrocardiograma que cuenta con una frecuencia cardíaca de aproximadamente 100 latidos por minuto, un ritmo regular, un eje levemente desviado a a la izquierda, sin signos de isquemia, sin signos de hipertrofia y sin signos de infarto tampoco. Como antecedente, otro antecedente patológico personal, se le realizó una prueba de esfuerzo y una tomografía de perfusión miocárdica que salió negativa en el 2010 y se realizó también un cateterismo cardíaco en el que se evidenció una ateromatosis coronaria difusa con estenosis no significativas en la descendente anterior, en la circunfleja y en la coronaria derecha. Entonces, dado este hallazgo, se le añadió el tratamiento aspirinita 100 miligramos día y atorvastatina 40 miligramos día como un método de prevención primaria, ¿verdad? Prevención primaria de algún síndrome coronario posterior. Antecedente de la enfermedad actual refiere edema de ambos miembros inferiores desde el inicio de consumo de amlodipina. Como antecedentes remotos, el paciente tenía muchas visitas a urgencias por elevación de la presión arterial más allá de 200, 110 milímetros de mercurio, con dolor torácico, sin cambio en el electrocardiograma y toponinas negativas. Por lo que 4 semanas antes de la enfermedad actual se agrega amlodipina 10 miligramos día a la medicación de base. Entonces contaba con bisoprolol, valsartán, hidroclorotiazida y se le agregó amlodipina 10 miligramos día. Posterior a esto, el paciente empezó a presentar edema de ambos miembros. Los signos vitales al ingreso: una presión arterial media en el brazo derecho de 163, 106 milímetros de mercurio, fue la media a partir de 3 determinaciones, y la frecuencia basal cardíaca de 100 latidos por minuto, también una media de 3 determinaciones. Al examen físico, tenía una talla de 1,73 metros, peso de 84,5 kilogramos, un índice de masa corporal de 28, perímetro de cintura 96. A la exploración física por aparatos, todo estaba dentro de la normalidad, a excepción del fondo de ojo, en el que se evidenció una retinopatía hipertensiva grado 1, o sea, ya había lesión de órganos blancos. Como estudios auxiliares, la analítica, lo que llama la atención, una creatinina dentro de los valores normales, 0,8, con un clearance de creatinina mayor a 60, normal esto. Electrolitos normales, colesterol también todo, colesterol de 159, HDL 32, LDL 72 y triglicéridos de 147. Podemos decir que está todo dentro de la normalidad, a excepción del HDL, que podría subir un poquito más, ¿verdad? Uricemia también dentro de la normalidad, 6,3, y un ecodoppler renal dentro de la normalidad también. Se le volvió a repetir una ecocardio en el que se informaba un ventrículo izquierdo con diámetro telediastólico de 50 milímetros, una fracción de eyección del 73% dentro de la normalidad y un diámetro de la aurícula izquierda aumentada de 54 milímetros. Relación EA de 0,72, una ligera insuficiencia mitral y el resto de los parámetros dentro de la normalidad. Entonces, sin querer spoilear tanto lo que va a ser la presentación de la actualización, nos preguntamos acá, ¿se trata realmente de una hipertensión arterial refractaria y tendríamos que solicitar un mapa, o sea, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Vamos a ver. Voy a hablar después en la presentación de la actualización que lo ideal es siempre dar un tratamiento que sea una farmacología sinérgica. Entonces, lo que recomiendan las guías es, como primera opción, dar un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista y un diurético tiazídico. Este paciente estaba en tratamiento con un valsartán, estaba en tratamiento con hidroclorotiazida, tenía un beta bloqueante y por último se le agregó un calcio antagonista que sería el amlodipino. Entonces, de base no tenía lo que es lo ideal, ¿verdad? O también se puede hacer, en vez de IECA, calcio antagonista y diurético tiazídico, se puede hacer un beta bloqueante más calcio antagonista más diurético tiazídico, ¿verdad? Pero él no tenía lo que se recomienda, ¿verdad? Eh, y como tratamiento diurético efectivo, solamente decir que la mayoría de las pacientes con hipertensión arterial refractaria tendrían que recibir un diurético tiazídico de larga duración. Pero si el clearance de creatinina está menor a 30, o sea, si está con una enfermedad renal crónica, mejor es un diurético de ASA.
Entonces, se trata de una hipertensión, en este paciente se trata de una hipertensión esencial con persistencia de cifras mayores a 140-90 milímetros de mercurio, a pesar de un tratamiento con 3 fármacos, incluyendo un diurético, si bien la triple terapia más efectiva utilizada es un IECA o un ARA2, calcio antagonista y un diurético que el paciente no estaba recibiendo. Entonces, vamos a ver más adelante, esto no es una hipertensión arterial refractaria. ¿Por qué? Porque el paciente no estaba recibiendo lo que tendría que haber recibido, que es la farmacoterapia con fármacos de acción sinérgica. ¿Se ha de solicitar un mapeo? Sí, se decidió añadir a su tratamiento habitual el amlodipino a una menor dosis, estaba recibiendo 10 miligramos día y se bajó la dosis a 5 miligramos día porque había intolerancia previa y se le dio consejo para la cesación tabáquica y también se solicitó el mapeo, ¿verdad? No sé si se ve en la imagen, pero acá se puede ver el mapa, la del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en el que se constatan las cifras luego de realizar este luego de modificar las dosis de sus antihipertensivos, persistían las cifras mayores a 140, sobre todo por la mañana, y eso, ¿verdad? Entonces, se insistiría además en alguna medida no farmacológica en especial y qué modificación de tratamiento haría ante esta situación. Entonces, el paciente, cuando se realizó este mapa, volvemos a repetir, estaba recibiendo valsartán a una dosis de 320 miligramos día, hidroclorotiazida a 25 miligramos día, bisoprolol a 5 miligramos día y amlodipina 5 miligramos día. Entonces, a partir de esto se le dejó un tiempo a ver si hacía efecto su medicación, no hacía efecto, ya que vemos acá en el mapeo. Entonces se le insistió en la necesidad de dejar el hábito tabáquico y se hizo una entrevista con enfermería de la unidad para reducir la ingesta de sal. ¿Qué modificación haría en el tratamiento? Tras la valoración del mapa, se añadió espironolactona 25 miligramos día. Y ahora tenemos que ver dentro de 6 meses qué tal esta nueva, la introducción de este nuevo fármaco, ¿verdad? Y hasta acá llegaría el caso clínico. No sé si paso ya a la Sí, actualización. excelente, doctor. Sí, puedes pasar, por favor, tu actualización. Perfecto, listo. Bueno, entonces, para hablar un poquito de hipertensión arterial refractaria, ¿por qué es tan importante esto de la hipertensión arterial refractaria? Porque vemos que los que realmente tienen hipertensión arterial refractaria tienen mayor riesgo de aquellos pacientes hipertensos que controlan la presión de tener algún evento cardiovascular como infarto, ACV, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva. El riesgo en estos pacientes es mayor. Entonces, así como dijo la doctora Maureen, siempre es importante empezar con un concepto, ¿verdad? Y el concepto de hipertensión arterial refractaria es aquella hipertensión que no se controla a pesar de la prescripción de los cambios en el estilo de vida adecuados, por un lado. Por otro lado, que tenga ya una pauta de 3 fármacos a dosis óptimas, que serían estas dosis óptimas a la máxima dosis posible, que sea tolerada por el paciente de acción complementaria, esto es la sinergia de la que le estaba hablando, siendo uno de ellos un diurético. Tiene que ser sí o sí el tratamiento con un diurético, uno de ellos, durante al menos 6 meses. Hacer hincapié en esto de durante al menos 6 meses, porque la mayoría o algunos colegas se apuran mucho en dar una modificación ya rápida del antihipertensivo cuando pasan 1, 2, 3 meses. Y hay que recordar que no es tan rápida la acción de los fármacos antihipertensivos por vía oral, ¿verdad? Darle un tiempo para que produzca su efecto antihipertensor. Bueno, no se controla, hipertensión arterial que no se controla. ¿Qué sería esto? Según la guía europea, mayor a 140-90 milímetros de mercurio y según la guía americana, mayor a 135-85. Generalmente todo lo que es cardiovascular, la mayoría de los colegas, lo que tengo en mi experiencia, corta experiencia hasta ahora, ¿verdad? Nos manejamos con lo que es la guía europea, todo lo que tiene que ver con corazón y la parte cardiovascular, ¿verdad? Nos vamos a dejar como 140-90. Algunas fuentes también hacen la diferenciación entre una hipertensión arterial refractaria y la hipertensión arterial resistente. La resistente sería este concepto que acabo de dar y la refractaria dicen que es aquella hipertensión que
se controla o no se controla, pero que ya tiene 5 fármacos actuando, ¿verdad? Y obviamente en este concepto no se incluyen los pacientes de reciente diagnóstico. Bueno, como epidemiología se estima una prevalencia entre 3 al 29%. Hay que recordar también que no siempre se consiguen los objetivos para el control de la presión arterial y solamente en 40%, o sea, en 60% es posible este control de la presión, ¿verdad? Decir que es mucho más común la hipertensión arterial resistente en mayores de 60 años en comparación con los sujetos más jóvenes. Estas cifras de presión arterial, o sea, esta prevalencia de 29%, eh, estas cifras altas se ven más en las unidades de hipertensión arterial, por un lado, y en otro lado, porque se realizaron estudios de hipertensión arterial resistente en la que no se evaluaba bien si realmente era una hipertensión arterial resistente, ¿verdad? Por ejemplo, no tenían en cuenta la dosis de la medicación, la adherencia a la medicación o las mediciones de la presión arterial fuera del consultorio, ¿verdad? Entonces, para sintetizar todo, es muy baja la prevalencia de hipertensión arterial resistente verdadera. Entonces, viene un paciente que nos dice que no controla la presión arterial, ya tiene 3 fármacos usando, entonces, ¿cómo tenemos que enfocarle a este paciente? Primero que nada, tenemos que descartar que no sea una pseudoresistencia. Segundo, ver si la hipertensión no es secundaria a otro motivo que hasta ese momento no se haya diagnosticado. Y tercero, que la hipertensión esencial ya sea por un daño vascular avanzado. Entonces, descartar una pseudoresistencia, específicamente el fenómeno de la bata blanca, la falta de adherencia terapéutica, la toma incorrecta de la presión o la pseudohipertensión del anciano relacionada con calcificación de la arteria braquial. Fíjense el porcentaje de pacientes que tenían supuestamente una hipertensión arterial resistente, pero después se le hizo el estudio y se vio que era un efecto de la bata blanca nada más. 50 a 80% de los pacientes en un estudio se ve que eran solamente por hipertensión de la bata blanca. Y cuando se hizo un estudio de la adherencia, lo que generalmente se usaba eh, eran estudios de autoinforme de los pacientes, que sabemos que puede ser bastante engañoso eso, ¿verdad? Lo que sí se usó también era datos de farmacia, de la prescripción de los medicamentos y se hacía el Doctor, yo no conteo sé si se quedó específico. ahí tu Estás, Sí, diapositiva se quedó ahí, doctor. Se quedó. Dejé en este. ok. Sí. Para hablar más un poquitito de cada uno, ¿verdad? Eh, no me acuerdo qué estaba diciendo. Adherencia al Estamos diciendo tratamiento, de la ¿verdad? prescripción de los La medicamentos, de los prescripción. fármacos. Sí, la prescripción de los medicamentos. Cuando se hizo un estudio de los comprimidos que llevaban los pacientes y se estudió si realmente estaban cumpliendo los tratamientos dados por los médicos, se vio que solamente 1,9% de los pacientes tenía hipertensión arterial resistente. Fíjense, estudiando ese número, o sea, la adherencia al tratamiento, nomás el porcentaje bajó muchísimo, ¿verdad? Segundo enfoque o segundo paso a seguir, descartar hipertensión arterial secundaria. No es tanto de esta charla hablar sobre la secundaria, ¿verdad? Pero para nombrar nomás, las causas más frecuentes de los que suelen dar hipertensión arterial resistente son la enfermedad renal parenquimatosa, la enfermedad renovascular, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño y la hipertensión inducida por fármacos o drogas. Y en cuanto al tercer punto, la hipertensión arterial esencial con daño vascular avanzado, sobre todo a nivel renal y de grandes arterias. Ahora sí paso ya a la segunda, ¿verdad? Descartar una pseudoresistencia, como había dicho, el fenómeno de la bata blanca. ¿Qué es el fenómeno de la bata blanca? Es cuando se genera una reacción de alerta del paciente cuando se le toma la presión en la consulta, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver si realmente es un fenómeno de la bata blanca? Es una de las indicaciones para realizar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el famoso mapa, ¿verdad? O si no se puede solventar el mapa, enseñarle al paciente cómo debe tomarse la presión con un manguito correcto, o sea, un manguito, un brazalete, eh, de manera correcta en el domicilio, ¿verdad? Bueno, segundo, falta de adherencia terapéutica, lo que ya les había explicado, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que se pueden dar
por una falta de adherencia terapéutica, que sea muy complejo el esquema que se le da al paciente, el paciente no recuerda las dosis, no reciba una frecuencia inadecuada, eso ya sería en conjunto un problema del médico o del paciente. El médico porque capaz que no tenga el conocimiento de que un cierto antihipertensivo se tiene que dar cada 12 horas u otro se tiene que dar cada 24 horas y le da en un periodo más espaciado, ¿verdad? Falta de educación sanitaria del paciente, intolerancia subjetiva o realmente objetiva del paciente al antihipertensivo y sobre todo el coste de la medicación, ¿verdad? Esta falta de adherencia se ve en un 50% de los pacientes que presentaron hipertensión arterial resistente. Tratamiento antihipertensivo inadecuado. El tercer punto. Los antihipertensivos deben disminuir la presión arterial 10 a 20 milímetros de mercurio de la sistólica o 5 a 10 milímetros de mercurio de la diastólica en el 70% de los pacientes a dosis moderadas. Esto no es la dosis máxima. En la mayoría, un solo fármaco no es suficiente para conseguir los objetivos y habitualmente se prescriben 2 o más fármacos para conseguir dichos objetivos. Y recordando una partecita de lo que decía el Harrison que utilizamos en medicina interna, ¿verdad? Generalmente si iniciamos con un antihipertensivo y la presión arterial no mejora, lo más recomendable es no subir la dosis, sino agregar un segundo antihipertensivo que, según dice ese libro, es más eficiente que subir las dosis, ¿verdad? Toma incorrecta de la presión arterial. ¿Qué decir sobre esto? Como había mencionado la doctora Maureen, ¿verdad? Tener un ambiente tranquilo tras un periodo de reposo del paciente luego de 5 a 15 minutos, no haber consumido café en los últimos 30 minutos, café o tabaco, y eso, ¿verdad? Y está la pseudohipertensión del anciano, que es la calcificación de la arteria braquial. ¿Cómo se ve esto? Hay una maniobra que se llama la maniobra de Osler. La toma de la presión arterial tiene dos fases, la fase palpatoria y la fase auscultatoria. La fase palpatoria es, para recordar nada más, tocamos o palpamos la arteria radial mientras insuflamos el manguito hasta que dejamos de sentir la arteria radial. Entonces esa sería nuestra presión arterial sistólica, que es la única que puede constatar la maniobra palpatoria. ¿Qué pasa en la maniobra de Osler? Como están calcificadas esas arterias braquiales, entonces nosotros insuflamos, ponerle que el paciente tiene realmente 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Pero nosotros llegamos a 130, si palpamos la braquial no vamos a sentir más nada porque esa ya es su presión arterial real. Pero si palpamos la radial que está en la muñeca, vamos a seguir sintiendo esa pulsación hasta 30 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial verdadera. Entonces, esa persistencia de la palpación en la arteria radial sería una maniobra de Osler positivo. Bueno, como les había dicho, el segundo enfoque, descartar una hipertensión arterial secundaria, sobre todo una enfermedad renal parenquimatosa, una enfermedad renovascular, un hiperaldosteronismo primario y el síndrome de apnea o hipopnea del sueño, ¿verdad? Hay otras que ya va a ser muy largo, como todos conocemos, ¿verdad? Todas las causas, ¿verdad? Entonces, pero eso ya dejaría para otra charla. Y por último, la hipertensión esencial con daño vascular avanzado, como les había dicho. Entonces, ¿quiénes tienen más probabilidad de tener una hipertensión arterial refractaria? Los pacientes ancianos, mayor a 75 años, cuando las cifras basales de hipertensión arterial son muy elevadas ya. Los obesos, cuando hay un alto consumo de sal, pacientes con enfermedad renal crónica, y este es el factor que más predice la refractariedad en la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica. Si no podemos hacer un cálculo del clearance de creatinina, el punto de corte sería una creatinina mayor a 1,5. También pacientes diabéticos con hipertrofia ventricular izquierda, afrodescendientes y las mujeres. Entonces, volviendo un poco a cómo vamos a enfocar un poquito más para resumir cómo tenemos que hacer. ¿Tiene el paciente efectivamente una hipertensión arterial refractaria? Entonces tenemos que ver si tiene
Si está utilizando los 3 fármacos, si las dosis son las óptimas, entendido como las óptimas como las máximas toleradas por el paciente, si el paciente tiene una adherencia al tratamiento farmacológico y también si el paciente tiene una adherencia a la dieta hiposódica. Cuando vemos que cumple con todo esto, tenemos que ver si se trata de una hipertensión arterial resistente, verdadera o pseudo resistente. Para esto, ¿se ha tomado la presión en forma adecuada? Tenemos que ver si hubo realmente un reposo previo. Tiene que estar medida con el paciente sentado, tranquilo. La posición del paciente sin la relajación suficiente, o sea, sin la relajación suficiente puede llegar a dar una falsa hipertensión arterial refractaria y que el paciente esté hablando también. En vez de una sola toma, intentar hacer las 3 tomas diarias. Tener en cuenta también el tamaño del brazalete, si es muy apretado, ya si es muy chico, suele dar un aumento de la presión arterial sistólica de 5 hasta 15 milímetros de mercurio por encima del verdadero. Y eso. Entonces, ¿existirá una hipertensión de la bata blanca? Otra vez, repetir, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un AMPA pueden ser unas herramientas útiles en estos casos, ¿verdad? En un paciente añoso, la maniobra Osler es positiva. Realizarle al paciente la maniobra Osler para determinar si hay o no, sobre todo en los pacientes ancianos, ¿verdad? El paciente estará cumpliendo con la medicación tal cual se le indicó, o sea, esto es la adherencia al tratamiento. El paciente cumple con el régimen hiposódico. 90% de los pacientes con hipertensión arterial refractaria probable tienen un exceso en la ingesta de sal, que llegan hasta los 10 gramos al día, siendo que en los hipertensos la recomendación es hasta 3 gramos al día solamente de ingesta de sal. ¿Cuál es la mejor forma de medir el régimen hiposódico? La natriuresis de 24 horas en ausencia de tratamiento diurético. Hay que recordarle también al paciente que no es que solamente le va a ayudar a disminuir o a mantener su presión arterial dentro de cifras normales, sino que también va a ser sinergia con los antihipertensivos un régimen hiposódico adecuado. ¿Son adecuados el tipo y la dosis de diurético empleado? Es indispensable que el paciente esté recibiendo un diurético y que este diurético, esa dosis, se ajusta al clearance de creatinina, que como había mencionado en el caso clínico, ¿verdad? Si el paciente ya recibe 3 fármacos, pero no recibe diuréticos, estos no se o estos no se adecuan a la función renal, el paciente no está en una hipertensión arterial refractaria. Para recordar nomás y ver lo que más usamos acá, ¿verdad? No sé si se ve, un poquito más arriba está o sea, bien arriba está la hidroclorotiazida, que tiene una dosis máxima de 50 miligramos día. Vamos a hablar de lo que más usamos, ¿verdad? En el alapril dentro de los IECA tiene una dosis máxima de 40 miligramos día, el lisinopril de 40 miligramos día. A ver, entre los sartanes tenemos al losartán hasta 100 miligramos día podemos dar, telmisartán hasta 80 miligramos día, valsartán hasta 320 miligramos día. Los bloqueantes de los canales de calcio, amlodipina 10 miligramos día, nifedipina 90 miligramos día. Y los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos que casi no usamos, ¿verdad? Que están contraindicados sobre todo en una insuficiencia cardíaca. Entonces, esto quise poner acá para que se quede, ¿verdad? Sustituir las tiazidas por diuréticos de ASA con clearance de creatinina menor a 50 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados y hacer lo propio con la clortalidona si es menor a 40 el clearance. Si no se dispone de clearance de creatinina, como ya habíamos dicho, el punto de corte de creatinina sería 1,5 para sustituir las tiazidas por un diurético de ASA. Cuando se utiliza furosemida, acordarse que la administración se tiene que hacer 2 veces al día. Uno no es suficiente, ¿verdad? Y sería la indicación hacer uno a la mañana y otro a la tarde para que el paciente no vaya mucho al baño a la noche cuando está durmiendo. La combinación de fármacos que el paciente viene recibiendo es la recomendada, como le había comentado en el caso clínico. Lo recomendable es un bloqueante del sistema renina-angiotensina, o sea, un IECA o un ARA2,
más un calcio antagonista y un diurético. También se puede utilizar en vez del IECAL o el ARA2, un beta bloqueante. Ha existido inercia médica, muy importante esto también. ¿Qué es la inercia médica? Es cuando no modificamos el esquema terapéutico que incluye la dosis de los fármacos que anteriormente se habían prescrito ya ante cifras de presión arterial elevadas en reiteradas visitas médicas, siendo que el médico conoce los fármacos, conoce las dosis y las recomendaciones de las guías que apoyan la indicación, ¿verdad? Para algunos autores, algunas fuentes dicen que cerca del 50% de los médicos no modifica la dosis de la medicación prescrita frente a niveles de presión arterial que no llegan a las cifras objetivos. Tercero, el paciente recibe fármacos que interfieren con el control de la presión arterial. ¿Qué serían estos fármacos? Antiinflamatorios, no esteroideos, corticoides, simpático-miméticos, incluyendo descongestivos nasales, cocaína, drogas anorexígenas, anticonceptivos orales, antidepresivos, eritropoyetina, ciclofosfamida, tacrolimus, alcohol, un consumo mayor a 30 mililitros de alcohol por día eleva la presión arterial en oportunidades a valores de riesgo. Y si el paciente también consume energizantes como el ginseng. Descartar las principales causas de hipertensión arterial secundaria, ya hablamos de eso. Tendríamos para el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, la polisomnografía sería lo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa como en nuestro hospital, por ejemplo? Que no tenemos la posibilidad de realizarle una polisomnografía al paciente. Tenemos otros, o sea, criterios clínicos de sospecha de esto. Generalmente tiene que venir el paciente con un familiar para que te pueda decir que el paciente ronca la noche, que de repente parece como el que le falta el aire, sobre todo en pacientes obesos, hipertensos, cuando el paciente tiene mucha somnolencia diurna o no se concentra durante su trabajo. Tienen accidentes los pacientes que son choferes, por ejemplo. Otros síntomas que son así menos frecuentes podría ser sudoración nocturna, cefalea, sueño intranquilo, insomnio de mantenimiento. Lo que el insomnio de mantenimiento sería cuando el paciente siente que no descansó todo, cansancio durante el día, consumo de café excesivo. Y estos serían algunos síntomas, ¿verdad? O algunas cosas que te puede referir el paciente. Como otra causa secundaria, el hiperaldosteronismo primario. Hay que pedirle al paciente una concentración plasmática de renina, que suele ser indetectable. La actividad de renina plasmática es nula. La concentración plasmática de aldosterona mayor a 15 y la relación entre la concentración de la aldosterona y la concentración de la actividad de renina plasmática mayor o igual a 20. En paciente con enfermedad renal crónica, es acá como que vino primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Tanto la enfermedad renal crónica produce un empeoramiento de la hipertensión arterial y la hipertensión arterial al mismo tiempo también empeora la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Estenosis de la arteria renal. ¿Cuándo sospechar de estos pacientes con estenosis de la arteria renal? Cuando tenemos un comienzo de la hipertensión arterial severa después de los 55 años, una elevación de la creatinina en más del 50% en la primera semana después de iniciar tratamiento con IECA o ARA2. O sea que te hacen una injuria renal aguda en la semana siguiente a empezar con estos fármacos. Una hipertensión arterial severa en pacientes con atrofia renal inexplicada o asimetría renal mayor a 1,5 centímetros en la ecografía. Una hipertensión arterial severa con ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente que cada rato viene por encharcamiento, entonces ver si no puede ser una estenosis de la arteria renal también. Una hipertensión arterial asociada a injuria renal, ya sea aguda o una enfermedad renal crónica. Una hipertensión arterial asociada a reciente agravación de la función renal de causa inexplicada. ¿Cuál suele ser la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal? La lesión arteriosclerótica de las arterias renales. Y en los jóvenes, sobre todo en las mujeres, la displasia fibromuscular, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumencito de todo esto. Primero definimos la hipertensión arterial no controlada, que es por encima de los 140-90 mililitros de mercurio, con una pauta de 3 fármacos de dosis óptimas de acción complementaria e incluyendo un diurético sí o sí. Descartar una hipertensión arterial pseudo resistente por fenómeno de bata blanca, evaluar la presión ambulatoriamente MAPA o AMPA,
hasta uno de cada 3 casos puede ser una hipertensión arterial pseudoresistente por fenómeno de bata blanca. Descartar falta de herencia terapéutica, evaluar el cumplimiento del tratamiento no farmacológico, particularmente la restricción de sodio en la dieta, mantenimiento de sobrepeso, obesidad y del exceso de consumo de alcohol. Evaluar el cumplimiento del tratamiento farmacológico. Considerar otras causas de hipertensión arterial pseudoresistente, mala técnica de medir la presión arterial, sed de hipertensión en caso de edad avanzada con calcificación de arterias braquiales, con la maniobra de Osler, toma de fármacos, sustancias presoras, siempre indagar hasta lo último la cantidad de fármacos que toma el paciente, ¿verdad? Y también de drogas ilegales, específicamente la cocaína. Considerar causa de hipertensión arterial secundaria, evaluar posibles causas de hipertensión arterial secundaria, síndrome de apnea hiponea obstructiva del sueño, toma de fármacos, sustancias presoras, como ya dijimos. Y sobre todo el daño vascular avanzado. Entonces, para entrar ya a la última parte, está la parte de tratamiento, las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas, insistir en el abandono del hábito tabáquico. También tener un índice de masa corporal adecuado, reducción del consumo excesivo de alcohol, práctica regular de ejercicio físico, esto obviamente ajustado a cada paciente, ¿verdad? Reducción de la ingesta de sodio, incremento del consumo de frutas y verduras al tiempo que se reduce la ingesta de grasas poliinsaturadas. Leyendo así un poquito los documentos a los que acudí, una práctica bastante interesante que decían era poner objetivos. Por ejemplo, si el paciente está consumiendo tabaco, no hacer el corte brusco. Ponele, bueno, dentro de un mes, si el paciente estaba consumiendo 20 cigarrillos al día, dentro de un mes ya tiene que estar consumiendo 10 cigarrillos al día. Y así en el siguiente mes 5 o un poquito más extenso dependiendo de cómo vemos que el paciente se adhiera o no a eso, ¿verdad? Lo mismo con la pérdida de peso y se le escribe eso. En un mes vas a bajar 5 kilos, vas a bajar 3 kilos, dependiendo de cómo le vemos también, ¿verdad? Reducción del consumo excesivo de alcohol, lo mismo, ¿verdad? Si se tomaba 2 botellas al día, en la siguiente semana una botella y así disminuir más. La práctica regular de ejercicio físico, lo mismo. Hacer un poquito cada semana. Esta semana va a ser una cuadra de caminata, la siguiente semana 2 cuadras, después puede hacer una cuadra de trote con una cuadra de caminata ligera y así, ¿verdad? Poner objetivos, decían las fuentes que ayudaban mucho a que se cumplan estas medidas no farmacológicas. Y las medidas farmacológicas, ¿verdad? El tratamiento hipolipemiante, sobre todo en los pacientes, hay que calcularle el riesgo cardiovascular también. Para un riesgo cardiovascular bajo, insistir en las medidas no farmacológicas. Para un riesgo cardiovascular moderado, ya se puede hacer una prevención primaria, así como la de riesgo elevado, ¿verdad? El tratamiento antiagregante con aspirinita y el tratamiento antihipertensivo. Eh, ¿Qué dicen las nuevas guías, ¿verdad? Primero, hay que optimizar el régimen de 3 drogas, ¿verdad? Es imperativo que tenga un diurético, como ya se dijo, insisto otra vez, IECA más calcio antagonista más diurético tiacídico a dosis máximas toleradas. Eh, recordar que dentro de los bloqueantes de los canales de calcio no hidropiridínicos como el verapamilo, si bien es útil, no dar este fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sustitución de un diurético similar a la tiazida con una dosis óptima. ¿Qué significa esto? Si un diurético tiazídico es uno de los antihipertensivos o si se necesita agregar este fármaco, el paso a seguir es sustituirlo o agregar un medicamento similar al diurético como la clortalidona o la indapamina, ya que su vida media es más prolongada y son de elección en la hipertensión arterial refractaria. Adición de un antagonista receptor de mineralocorticoides como cuarto fármaco. Esto ya es un poquito más viejo, ¿verdad? ¿Dónde se ve la eficacia? En la expansión del volumen del líquido extracelular y en la aldosterona circulante elevada también, ¿verdad? El hecho de que bajar los niveles de aldosterona por medio de la excreción urinaria no es posible debido a que hay mucho sodio en la dieta, es un hecho que ayuda a fortalecer la teoría de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Se puede dar también amiloría a una dosis de 10 a 20 miligramos día como alternativa a la espironolactona en caso de que no se tolere, ¿verdad?
¿Cómo iniciamos específicamente la espironolactona? A una dosis de 12,5 miligramos día, sin sobrepasar los 50 miligramos día, primeramente, y después ya ir ajustando, ¿verdad? La plerenona tiene afinidad a los receptores de progesterona y andrógenos 100 a 1000 veces menor que la espironolactona. Por eso se recomienda iniciar con 25 miligramos cada 12 horas, con una dosis máxima de 100 miligramos día. Y se recomienda también a los pacientes que ya están tratados con IECA o con ARA2 y AINES, más espironolactona o eprenona, monitorizar siempre los niveles de electrolitos, específicamente potasio por el riesgo de hiperpotasemia que puede haber, ¿verdad? Adición de un bloqueador del receptor adrenérgico como quinto fármaco. Esto realmente se está estudiando todavía y sería el beta bloqueante en caso de que el paciente no esté recibiendo un beta bloqueante, ¿verdad? Los más recomendados son la betalol y carvedilol si la frecuencia basal es mayor a 70 latidos por minuto, ¿verdad? Bueno, y las terapias experimentales que tenemos serían la denervación renal en caso de que ya con estos 4 o 5 fármacos no se pueda lograr los objetivos de presión arterial. Siempre que el paciente tenga un clearance de creatinina por encima de 60, ¿verdad? En caso de que ya haya un deterioro del perfil renal, entonces la denervación renal, o sea, sacar el nervio simpático no está indicado. Y bueno, esto era mi presentación sobre hipertensión arterial refractaria y muchas gracias por la invitación. Excelente, doctor. Un repaso muy completo de todo lo que atañe a la hipertensión arterial refractaria resistente. Doctora Laura, queríamos escuchar un poquito su opinión. Bueno, en primer lugar, felicitarle, ¿verdad?, al doctor por la presentación muy completa, ¿verdad? Y yo lo que quería era recalcar dos cosas, ¿verdad? Uno, insistir siempre en los cambios en el estilo de vida y otra cosa, individualizar siempre el tratamiento médico. Cada paciente según todas sus comorbilidades, según su edad, según el entorno. Y otra cosa que a mí me sirve mucho en consultorio es empoderarle al paciente acerca de conocer su medicación, controlar su presión arterial. No siempre podemos contar con el mapa, ¿verdad? Con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces nos sirve muchísimo que el paciente cumpla un buen manguito y se controle, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me sirve en el consultorio y sabemos que la hipertensión resistente y la refractaria aumentan mucho la morbimortalidad cardiovascular. Y eso es lo que tenemos que tratar de vencer en el consultorio, explicándole muchísimo al paciente y así ganarle a ellos y ganarle a la falta de adherencia que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y eso, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor Federico Ortiz, no sé si quieres opinar algo. Sí, muchas gracias, doctora. De que nada, felicitarle al doctor Arsenio y a los componentes de la 16ª región por la presentación de los casos y las actualizaciones. Excelente, excelente ponencia y presentación de casos. Bueno, sobre el caso en particular, tener en cuenta nuevamente los factores de que es una región con una densidad poblacional menor, pero con un territorio bastante amplio, ¿verdad? Por los sistemas y los controles que podamos tener con esta clase de pacientes, ¿verdad? Nuestros pacientes resistentes o refractarios al tratamiento son los pacientes que tenemos que tener en cuenta, son los pacientes que van a desarrollar alguna complicación cardiovascular a la corta o a la larga, a los 3 o a los 5 años, si es que no se mejora esa condición, ¿verdad? Entonces, nuestra estrategia debería estar abocada en modificar esa condición y mejorar, tener la línea de corte de 140 por 90 milímetros de mercurio y mejorar esa presión que está irregular o en mal control. Sí, en este caso en particular,
insistir sobre la modificación de los factores de riesgo cardiovascular, y la primera decisión que debería tomar el paciente o el equipo multidisciplinar es cesar el hábito tabáquico, que es uno de los principales factores de riesgo para complicaciones cardiovasculares. Nuestros pacientes tabaquistas son los que hacen más prematuramente los infartos o más prematuramente los accidentes cerebrovasculares. Entonces, también recordar que hay un programa, así como hay un programa nacional de prevención cardiovascular, también hay un programa nacional de prevención del tabaco y enfermedades respiratorias al cual se puede acceder, y creo también que hay medicación para cesación del tabaco. En este caso también, no sé si no escuché en la ponencia, ¿verdad? También indagar sobre los otros hábitos tóxicos del paciente, ¿verdad? Porque si es tabaquista, muchas veces también es el consumo de alcohol, ¿verdad? También está asociado en gran medida, ¿verdad? Paciente de 73 años con antecedentes ya de cierto daño cardiovascular, antecedentes de que se le haya hecho un cateterismo cardíaco ya con un daño estructural cardíaco, con una hipertrofia ventricular derecha, otra voz izquierda. Entonces es un paciente de riesgo, ¿verdad? Es un paciente de riesgo, entonces insistir en esos factores. Si es que no tenemos acceso a los auxiliares de diagnóstico, como son el mapa, también el monitoreo domiciliario es una herramienta válida a la que podemos usar, ¿verdad? Con buena técnica y con buena educación de nuestro paciente. También descartar todo lo que es la parte de pseudo resistencia, ¿verdad? Como dijo bien el doctor, ¿verdad? Eh, También empoderarle a nuestro paciente, como dijo la doctora, y individualizar. Ningún paciente es igual a otro, o el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente en cuanto a fármacos. Se trata de cierta construcción del tratamiento individualizado para cada paciente. Y muchas veces nos pasa mucho con el valsartán, ¿verdad? También una experiencia propia que tengo en el consultorio, ¿verdad? Que muchas veces deja de tomar por la cifra, ¿verdad? Por la cifra de 160 o es 320. Entonces el paciente muchas veces hace una sumatoria porque cree que es número. Entonces, eso no es así. Entonces, explicarle al paciente que es una medicación de 24 horas, que una droga no es comparable con otra, ¿verdad? Que amlodipina es 10 y cosas así farmacológicas que son uso de la especialidad, ¿verdad? Pero que debemos hacerle entender al paciente, ¿verdad? Eh, Mantenerlo controlado, verlo, monitorizarlo al mes, a los 3 meses, y hacerle un seguimiento individual a cada paciente. Es todo. Muchas gracias por su aporte, doctor Federico. Doctor Carlos Ortiz, no sé si quiere opinar sobre este caso. Y realmente felicitarle al doctor que expuso y la doctora Cintia Ortiz. Doctor, a ver un poquito de que expuso fue el doctor. Doctor Cuenca, doctor. Doctor Cuenca. Sí, realmente estuvo espectacular, ¿verdad? Casi que el doctor Harrison y la última guía europea de hipertensión, así que te felicito, doctor Arsenio. Bueno, solamente insistir en lo que los colegas dijeron, sería repetición, pero realmente siempre son importantes los detalles, ¿verdad? Una de las cosas que yo creo que la experiencia en el tiempo te da es que es cierto, uno le manda y no hay que cambiar la medicación cada 6 meses, hasta los 6 meses, pero siempre es bueno hacer el seguimiento a estos pacientes porque, por lo que bien decía, hay algunos medicamentos que por diferentes motivos, ya sea alguna afección renal, estenosis renal u otra, hay cambio y hay que disminuir o cambiar ese medicamento. Entonces siempre es bueno empoderarse de ese paciente y hacerle el seguimiento cercano, ¿verdad? Las guías hablan claramente de los diferentes medicamentos, como bien le dijiste, no voy a repetir más eso, pero yo creo que también en este momento nosotros la obesidad, ¿verdad? La obesidad en este momento para nosotros es un problema nacional, ¿verdad? Entonces es una causa frecuente también de hipertensión arterial y yo creo que no habría que olvidar siempre
los GLP-1, ¿verdad? Yo no sé si eso tiene el ministerio, pero estoy seguro que los inhibidores SGLT2 sí tienen. Entonces, la empagliflozina, la pagliflozina, sobre todo en pacientes diabéticos que tienen trastorno en la fracción de eyección, e incluso no tienen, ahí ya trabajo que demuestra que se puede utilizar. Y con fracciones de eyecciones muy bajas también se puede, fracciones de clearance, hasta incluso por debajo de 30, hay algunos trabajos que ya demuestran. O sea, tener en cuenta este arsenal de nuevos medicamentos que vienen a sumar, ¿verdad? A sumar y a bajar los riesgos cardiovasculares en forma significativa. O sea, nosotros no podemos en este momento, cuando hablamos de hipertensión arterial, no asociar a otra de las causas frecuentes que existen en nuestro país, que es la obesidad. Eso es, quiero dejar como mensaje importante, ¿verdad? Como digo, fue una extensa revisión de todo lo que había, pero más también quiero agregar que hay pacientes que increíblemente se curan. Lo que él bien hizo una brillante exposición de lo que son las hipertensiones de origen secundaria y entre ellos el SAO. Yo he visto pacientes que se curaban al usar CPAP, ¿verdad? Entonces, no es menos importante dejar siempre, pensar siempre en las causas secundarias que puede aparecer con más sintomatología en el tiempo. Entonces, digamos, eso también por experiencia lo digo, ¿verdad? Y bueno, un poco para ir finalizando, lo que dijeron los colegas anteriormente, la adherencia a los medicamentos es tan importante que no sé, ¿verdad? Yo siempre pienso, ¿verdad? ¿Cómo es que, por ejemplo, la Pilsen o la Pilsen llega a todo el país? Deberíamos hacer algo así como un marketing para que todo esto que estamos diciendo llegue a todos los países, a todos los colegas también, ¿verdad? No sé, hay que pensar en una estrategia de marketing, porque eso tiene que llegar, ¿verdad? Y lo otro que también comentaba el doctor, no sé si él de alguna guía quitó, ¿verdad? Pero realmente algunos, como el tabaco, ¿verdad? El tabaco, yo no sé, yo fui fumador y cada vez que quería bajar 1, 2 o 5 por año, siempre caía, ¿verdad? Yo dejé aquella vez que ya decidí dejarlo y fui ayudado por un medicamento que todos conocen, que es Grupopión, que es un antidepresivo, pero no sé en este momento fue antidepresivo. Y bueno, y así, después la obesidad, ustedes saben que no es que uno baja porque quiere, sino hay que tratar. Hay que tratar. La obesidad es una enfermedad. Entonces, estos conceptos yo quisiera dejar realmente. Y nada más que eso, agradecerle a todos. Fue una excelente mañana de aprendizaje de todos. Gracias, doctor. Doctora Graciela, no sé si quiere dar un comentario final. Nada más que también todo lo que dijeron, ya toda la presentación estuvo excelente, una revisión muy completa. Y bueno, nada más que la amlodipina cuando produce edema y no se puede dar una dosis máxima, siempre la alerta-nidipina es una opción importante. Y también así en los casos que son resistentes, refractarios, el beta bloqueante, usar, por ejemplo, el carvedilol que tenemos en el ministerio, podemos usar, recuerden, hasta 50 miligramos, inclusive si es necesario. Y también asociar la alfa-metildopa, que es una droga muy antigua y muy útil, que los refractarios resistentes siempre es una droga, una opción, ¿no? Y el abordaje multidisciplinario que ya todos enfatizaron. No olvidarnos de la nutricionista, también yo tengo mucha experiencia con que el psicólogo también esté apoyando, ¿cierto? Porque sobre todo como espuma, obeso, a veces la adherencia es difícil de manejar. Entonces, ese enfoque. Y voy a felicitarles a todos porque estuvo realmente muy provechosa la mañana. Así que muchas gracias. Bueno, muchas Yo gracias a quisiera todos. hacer Sí, doctor, te quisiera escuchamos agregar ahora. algo, ¿verdad? No quiero perder la oportunidad, yo sé que hay incluso un capítulo, pero así, en un pantallazo nomás, que nunca olvidar cuando recibimos la urgencia de paciente con presión alta, de hacer siempre, a pesar de que hay alguna tendencia, ¿no? Usamos la nomenclatura de urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, pero sí hay que tener en cuenta que cuando hay daño de órgano es una emergencia hipertensiva, no sé cómo le llaman ahora, hay una tendencia, una clasificación, pero daño de órgano significa internación, digamos, si es posible, en cuidados críticos, porque es un daño generalmente el encéfalo, ¿verdad? El corazón, el cardiopatía isquémica, edema agudo de pulmón. Y tener mucho cuidado a aquel paciente que viene con una urgencia hipertensiva que le decíamos siempre, y en donde tiene presión alta, pero no, en ese momento no verificamos, está bien, habla bien y queremos hacerle una medicación, mandarle a la cara. No, evalúenlo como una emergencia hipertensiva. Una vez que se descarta realmente todos los efectos, o por lo menos en gran parte, pues nunca se puede descartar 100%,
ahí pueden mandarle tranquilo y la urgencia hipertensiva, generalmente uno tiene que bajar la presión 24 a 48 horas y es vía oral. Mucha gente está usando medicamentos por vía parenteral. El tratamiento de la urgencia hipertensiva, excepto que sea una de estas drogas que se puede usar en la PrEP, y bueno, como decía un poco, la nifedipina luego no, ¿verdad? Y después hay gente que están usando isordinolingual, sin ser una cardiopatía isquémica, otros usan, por ejemplo, alprazolam, ¿cómo es que dice? Clonazepam usan. Entonces, tengan presente todas esas cosas, son cosas que pueden dañar mucho al paciente si le bajamos bruscamente la presión. Entonces, la emergencia va a sala de cuidados críticos y la urgencia también tratarlo como una emergencia hasta demostrar lo contrario y hacer el seguimiento, no perder la oportunidad. Solamente eso quería agregar, doctora, y muchas gracias. Disculpen. No, muchísimas gracias por tu acotación, doctor. Todos estamos aprendiendo acá. Bueno, entonces ha sido una mañana muy productiva. Hemos aprendido muchísimo. Quisiera despedirme de todos, pero sin antes comentarles que gracias a Kinfa, que el laboratorio Kinfa es el que nos ayuda para llegar a todos ustedes, el que se encarga de todos los enlaces, los links y demás. Él nos da todo el soporte tecnológico detrás que necesitamos. Así que muchísimas gracias a Joel, a Graciela, que están ahí atrás siempre ayudándonos, soportándonos para hacer todo para llegar a ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias a los panelistas que gentilmente acceden a estar con nosotros, porque escuchamos su experiencia, es de un valor incalculable para todos nosotros. Y por supuesto a los de las regiones sanitarias, a los coordinadores y a los expositores que son digamos, las estrellas de estas presentaciones, por su predisposición, porque antes de dar esta clase, como ustedes saben, nosotros tenemos bastante contacto con ellos para tratar de que todo salga óptimo hoy. Muchísimas gracias del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Doctora Graciela, no sé si querés dar unas palabras de despedida. No hay nada más. Muchísimas gracias a vos, Rocío, y muchísimas gracias a nuestros panelistas, que son personas con alto nivel de experiencia y distinción, así que y a todos los que participaron en las regiones sanitarias, que realmente nos demostraron alta excelencia en la presentación de sus casos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias, doctora Laura, doctor Carlos, doctor Federico, y a la doctora Cintia, al doctor Arsenio, a la doctora Maurín, que están con nosotros. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Kinfa, nuevamente, y que tengan buenas tardes. Igualmente, muchas gracias para todos. Hasta luego.